acompañarte. Muy bien por este lado. Ya llegó el verano, así que bueno, no podemos seguir disfrazándola, ¿no? Porque veníamos zafando con algunos días y ahora estamos con días calurosos por este lado. ¿Cómo está por allá? Yo estoy en este momento en San Rafael. Ah, muy bien, entonces. Estamos en la misma, estamos igual. Estoy llegando. Bien. Bueno, Mercedes, gracias por el tiempo y para poder comunicarnos con usted. Quiero preguntarle, obviamente, por el tema del momento que hay en la provincia de Mendoza, que es el impuesto al automotor. O sea, ¿cuál es su visión con respecto a ese tema? Mira, nosotros en el mes de noviembre, al momento de tratar la ley impositiva de avalúo y presupuestario, o sea, el paquete de leyes económicas que rigen todos estos temas en la provincia, nosotros no, desde el Partido Demócrata, no acompañamos dichas normas por considerar que representaban o iban a representar, como de hecho lo estamos visualizando ahora a través de este confiscatorio impuesto que les ha llegado a los mendocinos que tienen vehículos, de una normativa, se trataba de normativas que representaban una gran presión tributaria, que engrosaban la presión tributaria, y para nosotros entendíamos que desde el Estado y en un marco de crisis tan acuciante por la que estamos atravesando, con un desplome de la caída, con un desplome de los niveles de actividad económica, y bueno, sabemos cómo están afectadas las economías también familiares, el Estado lo que tenía que hacer era aliviar el bolsillo de las familias mendocinas y las finanzas del sector privado, para lo cual la vía de ajuste ineludible debía ser la reducción del gasto público, en particular todas aquellas erogaciones superfluas. Es la única manera de bajar la carga tributaria. Nuestro país, nuestra provincia, lamentablemente, tienen una carga tributaria equiparable a aquella de las democracias avanzadas, cuando allá se brindan servicios de altísima calidad y acá el nivel de servicios públicos tiende a ser muy baja. Y lamentablemente esta carga tributaria ha ido engrosándose merced a un incremento incesante del tamaño del Estado provincial y nacional, en el marco de un creciente populismo nacional y de un régimen de poder, de un régimen político cada vez más concentrado en la provincia y con ribetes populistas. Entonces, entendemos que este impuesto no debería haber operado e incluso agrava una situación, y a diferencia del resto de los impuestos que iban a significar una suba del casi 30%, en este caso supera los niveles inflacionarios y pasa a ser, a nuestro entender, confiscatorio. Por lo tanto, nosotros creemos que el gobernador debe rever la situación, reconsiderarla y establecer, impulsar un proyecto de ley, que debería remitir a la legislatura para introducir esta modificación. Bien, Mercedes, usted decía recién el gasto público, o sea, reducir el gasto público. ¿A qué se refiere, por ejemplo, si hablamos de la provincia? ¿Cómo, perdón? No Cuando usted decía recién de una de las medidas para poder recaudar tiene que ver con reducir el gasto público, o sea, no buscar justamente poner este tipo de impuestos o poner más presión tributaria, sino generar una reducción del gasto público. ¿A qué se refiere con eso, por ejemplo, si hablamos de Mendoza? Y mira, hay si uno analiza los procesos de reforma administrativa, de modernización en el país, hay periodos en los que se han impulsado reformas de fondo, estructurales, para reducir el gasto. Por ejemplo, vía fusión de las estructuras políticas, todas políticas de racionalización del gasto. Recién ahora algunas medidas se están adoptando, pero no, entiendo que no de fondo. Por ejemplo, una de las medidas que nosotros propusimos concretamente era la supresión de un ítem que forma parte de las dietas de los legisladores y que también perfectamente podría hacerse esta medida extensiva a los funcionarios del Poder Ejecutivo, un ítem que no tributa ganancias, al que no se le aplican descuentos, que representa un 30% del salario bruto y una proporción mayor del salario neto. Y esto se aplica a todos los cargos
políticos hacia abajo, es decir, toda la franja de cargos de confianza política, como en el caso de la legislatura, es decir, se hace extensiva a legisladores y al resto de los asesores. Esto hubiese implicado una reforma estructural de fondo y una compresión significativa del gasto. Pero esto es hasta paradójico, pero por un lado, ¿no es cierto?, se aduce que este impuesto al automotor está ligado o deriva del consenso fiscal, que preveía que digamos, los precios asociados a cada automotor se derivaran de un registro nacional. Eso es lo que ha llevado a un gasto tan abultado de aquellos vehículos que hayan sido adquiridos, o sea, que sean posteriores, digamos, al 2010. Bien. Pero a su vez, esto lo han aplicado a rajatabla a la hora de digamos, impulsar impuestos. Pero por otro lado, en otros consensos fiscales también se había acordado suprimir de todas las remuneraciones de las cúpulas políticas estos adicionales que no tributan, porque son adicionales en negro. Pero aquello no se ha aplicado, o sea, aquello que perjudica a las clases, a las cúpulas políticas, no se instrumenta, pero aquello se aplica el consenso fiscal a la hora de introducir estos impuestos confiscatorios. Entonces decimos, ¿con qué autoridad los gobernantes van a impulsar este tipo de impuestos cuando no lo cumplen a la hora de afectar sus propias finanzas? ¿Y con qué autoridad van a combatir la evasión fiscal si ellos están percibiendo ítems que son en negro? Entonces, digo, son medidas muy simbólicas. Y hay un montón de gastos que se pueden llegar a suprimir, pero tienen que responder a una política, una lógica de modernización orientada a ese fin. Desde nuestra concepción, el Estado, por supuesto, tiene que reducirse a prestar funciones mínimas, y lo que debe hacer el Estado es fortalecer al Estado, al mercado de la sociedad civil. Hoy tenemos un Estado provincial y nacional omnipresente y un mercado cada vez más raquítico y cada vez más sobrecargado a los efectos de sostener este Estado que de grandísimo y gigantísimo tamaño. Claro. Y aparte, bueno, usted lo acaba de decir, una cuestión importante es que es muy grande y otra que es raquítico, o sea, no funciona como debería funcionar. Me llamó la atención esto que decía usted, ¿no? Cuando tiene que tocar el sueldo, el bolsillo de quien genera justamente este tipo de generar este tipo de impuestos, ¿no? No funciona, pero sí cuando va para la gente es como si nadie se hubiera dado cuenta. Y hasta me hace pensar de que cuando se hizo se sabía, ¿no?, que iba a ser un impuestazo. Aquellos que justamente el gobierno provincial dijo, bueno, lo vamos a hacer, sabemos que es un impuestazo, pero lo hacemos y pasa. Creo que también en esta época no es el momento, pero ni siquiera para hablar de este tipo de cuestiones. Hay gente que va a pagar, si esto sigue así de esta manera, hasta un triple. Una patente que a lo mejor pagaba 3.000, 4.000 pesos, va a tener que pagar 12, 13, 14. Es como un castigo, no sé, como una cosa que uno dice, bueno, el gobierno provincial me quiere tanto, entonces me va a pegar un castigo para arrancar el 2021 mal. Realmente es claro, difícil. ¿no? La gente, desde el gobierno se le pide solidaridad a la ciudadanía, y los primeros que deben dar ese ejemplo son los funcionarios. Nosotros, vale aclarar, por supuesto, que aquello que hemos dicho que hay que suprimir, yo en mi caso lo estoy donando, porque uno tiene que ser congruente con lo que dice, sostiene. Claro. Pero el mensaje, y más, en el marco de una crisis de representatividad por la que estamos atravesando, hay que dar el ejemplo, si se quiere recuperar la confianza de la ciudadanía, hay que dar muestras muy claras. Y esto ha sido un impuesto muy muy simbólico, porque aparte afecta un bien que no es un bien de lujo, será en excepcionales casos, pero es un bien utilitario, un bien que garantiza, o sea, que sostiene la dinámica familiar, la dinámica de una empresa, de un comercio. Lo están castigando como si se tratase de un bien suntuario, que simplemente lo pueden alcanzar clases ricas. Claro. O sea, es realmente
en un momento como el que estamos atravesando, en el que las finanzas familiares están absolutamente resentidas, donde atravesamos un año en el que estuvo todas las tarifas, los impuestos estuvieron congelados, hasta las cuotas también de colegio y de un montón de actividades. Hoy de repente se dispara por encima de los niveles inflacionarios en este caso, y paralelamente el salario no sigue el mismo ritmo, va por la escalera mientras los precios y las tarifas van por el ascensor. Entonces no hay economía ni familiar, ni empresa, ni comercio que pueda llegar a sostenerlo. Entonces claramente desde el Estado debería haberse realizado todos los esfuerzos orientados a disminuir la carga impositiva, y la única vía de disminuirla es comprimiendo el gasto público, redefiniendo el rol del Estado, introduciendo políticas de modernización de largo plazo, que no recién no te le dije. Una de ellas es, por ejemplo, el mérito, que se ingrese en todos los casos por concurso. Es la única forma de mejorar, diríamos, de eficientizar al Estado y mejorar la calidad de los servicios públicos. Eso es lo que no se visualiza. Le cambio un poco de tema, pero seguimos en la provincia. Su opinión con respecto al regreso a clases, porque bueno, parece que ya el 1 de marzo, en menos de un mes, hay que volver por lo menos en una semipresencialidad, pero bueno, sabemos que los colegios no sé si se han preparado o se están preparando. La verdad que estamos ahí como que va a volverse, pero no se sabe cómo vamos a estar tampoco con respecto a la pandemia. Mi postura es que hay que agotar todos los esfuerzos para garantizar el retorno a la presencialidad. Yo entiendo que plena en todos aquellos casos que se pueda. Hemos visto, primero, entendemos que la educación es la base del desarrollo, es la base del progreso, es la base del ascenso social y de la integración social. Entonces creemos que la gran apuesta en un momento tan disruptivo, tan peculiar, la gran apuesta tiene que volver a ser la educación. La educación hizo grande en el siglo, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, a nuestro país. Entiendo que tenemos que renovar esa apuesta. Por supuesto que completamente que hay que garantizar las condiciones de retorno. Hemos presentado algún proyecto en ese sentido para que se cumplan leyes que prevean, por ejemplo, que los municipios inspeccionasen a las escuelas en forma anual. Y bueno, entendemos que hay que trabajar sobre las condiciones, pero creemos que hay que hacer el mayor esfuerzo posible. Por supuesto, se comprende que los docentes tienen pocos incentivos, porque es el sector, si uno analiza comparativamente los salarios promedios de los distintos escalafones, lamentablemente el sector que debería ser el mejor rentado es el más relegado. Pero entendemos que hay que agotar esfuerzos para volver a clases a los efectos de preservar a nuestras futuras generaciones, y no solo en materia de aprendizaje de contenido, sino también en lo que refiere a el cuidado de la emocionalidad de los niños y la inserción también laboral de las mujeres, teniendo en cuenta que lamentablemente en una sociedad tan machista como la nuestra, la escolarización virtual ha recaído mayormente en las mujeres. Totalmente. Diputada, le agradecemos por su tiempo y gracias por sus comentarios, por su visión. Bueno, muchísimas gracias.